Capricornio, bienvenido a tu lectura semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Capricornio, recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, lo único que tienes que hacer es dejar tus deditos para arriba, tus me gusta, tus likes y compartir este video con tus amistades, familiares, para que lo vean también. Recuerda, el video más visto va a ser los primeros videos en ser publicados. Y quiero empezar esta lectura de una manera diferente. Quiero empezar dándote un consejo de mi nuevo libro, Consejos de J Tarot. Está disponible en Amazon exclusivamente para ellos por el momento. Así que funciona de la siguiente manera: colocas tus manos arriba del libro, piensa en una situación que estés pasando en estos instantes, piensa en alguna pregunta y una vez que lo tengas, entonces puedes pasarle a las páginas de esta manera hasta cuando tus guías te indiquen detente, y cuando sea así, paras. Y aquí obtienes tu respuesta. Para algunos de ustedes la respuesta a su pregunta es un sí. Para otros te están indicando déjalo ir. Entonces puedes tomar cualquiera de las dos, o si las dos aplican para tu situación, pues entonces perfecto. Y si ninguna de ellas aplica, pues puedes volver a hacerlo una vez más hasta que encuentres un mensaje que sea dedicado para ti. Dice, inténtalo de la manera como tú puedas. Significa de que hagas lo que esté dentro de tus habilidades para alcanzar tus metas, que no te rindas. Y también te dice, observa y analiza lo que sucede. Te indica de que antes de tomar alguna acción tienes que mantenerte siempre como en una esquinita, vigilando todo lo que esté pasando a tu alrededor. Espero que en esta ocasión estos mensajes hayan sido de tu agrado, de tu ayuda, o que sea un mensaje que necesites para poder continuar hacia adelante. Y de esta manera pues puedes tener este libro junto a ti en cualquier momento y siempre puedes utilizarlo como una guía, como unos mensajes para que me tengas siempre cerca de ti, mi guerrero de Capricornio. Recuerda que al final tú tomas la decisión que a ti mejor te convenga. Yo solamente estaré con este libro con mucho amor para entonces que siempre tengas un consejito y un mensaje para ti de parte mía. Mira, las energías que tienes esta semana, Capricornio, te sale la carta del cambio. Y mira, como te decía allí, es momento para algunos de ustedes que empiecen a hacer cosas de una manera diferente, que empieces a salir de la rutina, me están diciendo aquí. Algunos de ustedes necesitan esta semana empezar con una rutina nueva de ejercicios, una rutina nueva de alimentación. Recuerda siempre consultar con tu doctor de cabecera antes de iniciar cualquiera de estos planes o proyectos de dietas, de alimentación, de ejercicios. Consulta con tu doctor para asegurarte de que tengas las condiciones adecuadas de poder hacer estos cambios. Pero definitivamente es importante que esta semana empieces a ver las cosas a tu alrededor con una nueva perspectiva, con una nueva ilusión, que empieces a cambiar la manera incluso de cómo te miras tú frente a los demás, que empieces a valorarte más. Me dicen también que algunos de ustedes esta semana podrían estar experimentando nuevos cambios en su estilo de vestir, con tu ropa, con tu look, cortes de cabello. Podrías estar tratando cosas nuevas y que todo esto va a ser muy importante para que tú puedas lograr sentirte cómodo contigo mismo. Así es que Capricornio, va a ser una semana llena de muchísimas sorpresas, llena de muchísimos cambios. Podría ser una persona también a tu alrededor pues que se te presenta con un nuevo look en su cabello, con un nuevo look en su vestuario, o que quieren incentivarte también o motivarte a que hagas cosas de una manera diferente. Pero definitivamente aquí te están marcando de que las cosas ya no van a ser las mismas de antes. Hay un nuevo Capricornio que está resurgiendo de las cenizas y que se está preparando definitivamente para poder recibir el nuevo año lleno de energías positivas y con una nueva actitud de vida. ¡Qué bien! Vamos a ver cuáles son los mensajes esta semana para cada uno de ustedes. Vamos a ver los mensajes para tu familia, los mensajes para tus amigos. Si estás trabajando, si estás buscando trabajo, si estás en una relación, si estás soltero. Vamos a ver los mensajes para la familia en estos instantes. Te sale la carta del Caballero de Bastos. Te está hablando de que hay una persona, me están diciendo acá tus guías, en la familia, que es un poquito como
fuerte, un poquito agresiva. Hay una persona que esta semana va a estar como exigiendo y puede que ese cambio que te están indicando aquí sea de que tú le vas a decir a esa persona, a ese familiar, aguanta un momento. Vamos a hacer las cosas pero con calma. Se tiene que conversar esto. Va a haber como un diálogo que no podía existir antes con una persona de un signo de fuego en la familia o con características de un signo de fuego. Una persona un poco muy apasionada que se deja llevar por sus sentimientos o emociones. Y durante esta semana definitivamente vas a poder encontrar como ese punto medio y tener esa calma y esa tranquilidad que es necesaria para la paz y la armonía en la familia. También me están hablando de que podrías estar recibiendo una visita inesperada en tu hogar por parte de un familiar, así que puede ser alguien que está a la distancia, que va a visitarte durante estos días, o tú podrías estar saliendo a hacer la visita a un familiar que tenías mucho tiempo de no ver. Así que si no es la parte dramática con este familiar de signo de fuego, pues simplemente te indica de que podrías estar conversando por teléfono o agendando una cita para ir a visitar a tu familiar o cayéndoles de sorpresa. Porque con esta carta tengo la sensación a través de tus guías de que alguien te puede estar cayendo de sorpresa, así que atentos ahí, un familiar. Tus amistades, te sale la carta del 2 de oros, Capricornio, y te sale que con tus amistades tú siempre tienes como un juego en el cual no sabes qué es lo que está pasando, que te es bastante difícil confiar con la gente que tienes a tu alrededor y que a veces también tomas responsabilidades y cosas que no son tuyas, que te estás estresando por los problemas de tus amigos o por la forma en la cual tus amigos viven su vida. Y te está diciendo esta carta, tienes que cambiar esa actitud por completo, tienes que dejar que las personas pues vivan su propia vida, valga la redundancia ahí, si existe, porque ellos al final del día tienen que aprender por sí mismos. Nadie aprende por cabeza ajena. Así que te están diciendo que si tú estás pensando como en darle consejos a tus amistades, si no te lo piden, usted quédese calladito. Y si tú sabes que tus amistades están cometiendo un error, que tengas mucho cuidado porque va a ser como muy sensible esa energía donde tú empiezas a hablar o a decirles qué hacer a ellos con su vida porque se pueden molestar. Al final y al cabo, si tú quieres darles el consejo, pues porque ese eres tú les vas a aconsejar a tus amigos lo que están haciendo mal y si se quieren molestar, pues que se molesten, es problema de ellos, pues perfecto. Pero igual te están diciendo que siempre y cuando no te absorbas las cargas de otras personas, pues perfecto. Pero que tengas cuidado de estarte recargando de situaciones o problemas que no tienen nada que ver contigo. Si estás trabajando esta semana, te sale la carta de la justicia. Y me están diciendo aquí tus guías que definitivamente durante esta semana, te acerco la carta para que la puedas ver también, durante esta semana se va a hacer justicia en tu vida. En esta ocasión tus guías me están indicando de que lo lea de una manera literal. Me está diciendo de que si habían injusticias a tu alrededor, situaciones que no eran correctas en tu vida o en tu trabajo, donde otras personas se estaban aprovechando de ti, donde otras personas se estaban llevando el crédito, Capricornio, de tu trabajo, donde tu esfuerzo no estaba siendo reconocido. Indican aquí de que definitivamente esa situación va a ser aclarada. Para otros me están indicando de que podrías tener algún tipo de consulta con abogados en tu trabajo para de repente hacer alguna firma de contrato o alguna revisión de una cláusula nueva en el contrato de trabajo en el cual tú estés. Para otros podría significar de que tienes una reunión o un posible ascenso en tu trabajo y por eso necesitas firmar un documento aprobado por un abogado. Si estás buscando trabajo esta semana, te sale la carta del 3 de bastos y te indican de que tus barcos están pronto a llegar a tu puerto. Significa de que van a venir oportunidades nuevas para ti, me están diciendo tus guías también. Me están indicando definitivamente de que ese camino va a llegar a tu vida, de que las oportunidades se te van a presentar, que esta semana podrías estar escuchando de 3 empresas que van a estar comunicándose contigo. Y parece que las 3 empresas tienen algo en común. Puede ser que están en la misma área, puede ser que son empresas que manejan el mismo tipo de estructura con respecto a sus ventas. Pero te están indicando de que va a llegar a ti esa oportunidad que has estado esperando. Me dice que se comunican contigo por medio del internet, que empieces a revisar tu correo electrónico porque parece que algunos de ustedes tienen tiempo de no estar revisando sus cuentas o que actives tus cuentas porque podrías estar recibiendo estos mensajes. Para otro hay oportunidades de trabajo en medios de transporte y aviación o barcos, así que atentos, ¿eh? Si algunos de ustedes tienen esa energía donde pues quieres irte a trabajar en un avión, quieres ser piloto, aeromoza, tripulante, como lo conozcas, o quieres trabajar en un barco, podrías estar teniendo esas opciones también esta semana.
Parece que hay intención de algunos de ustedes también de viajar hacia otro país para una entrevista de trabajo. Puede ser hacia otro país o hacia una ciudad diferente. Hazlo. No tengas más dudas. Ve a hacerlo. Ese cambio te va a salir muy bien. Si estás en una relación, Capricornio, te sale la carta del 7 de oros. Te indican aquí tus guías de que definitivamente tienes que tomar las cosas un poquito más con calma. Parece que con la persona que te encuentras en estos instantes es un poquito reacia, un poquito como dura, un poquito como que se bloquea y coloca una muralla como para no permitir que entre el amor. Y esto puede ser alguien con quien tú estás saliendo pues porque te gusta, pero ya estás con alguien, o puede ser alguien con quien tú estás casado. Parece que hay una situación donde tienes que esperar un poco más para que la relación pueda florecer de una mejor manera. Parece que hay situaciones aquí del pasado donde personas están actuando de una forma donde están protegiendo su corazón, pero te toca esperar. Si estás buscando pareja, te sale la carta del 8 de copas y me están diciendo acá tus guías y también los míos de que tienes que dejar atrás situaciones, personas del pasado. Hay muchas cosas que te están recordando y actitudes que podrías estar tomando también de exparejas. Cosas que tu expareja, te hizo en algún momento, ahora tú las estás repitiendo con las personas que estás conociendo. Y te están indicando de que esa no es la manera de actuar porque estás haciendo lo mismo que a ti no te gustaba que te hicieran cuando estabas en una relación. Habla también de que algunos de ustedes podrían estar planeando algún tipo de viaje o alguna aventura y necesitas eso, necesitas distraerte. En estos instantes te invitan tus guías a que te desconectes de todo, Capricornio. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti. Vamos a sacarte entonces, tienes el 47, el 81, son los números que te recomiendan. Y el día de la suerte para ti esta semana va a ser el día lunes. Así es que muy atentos al día lunes porque va a ser un día cargado de energías positivas para ti. Vamos a pasar con la pregunta interactiva, Capricornio. Voy a sacarte dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas, o puedes hacer una pregunta de sí o no para cada carta, como gustes. Puedes presionar pausa mientras meditas y piensas en tu pregunta y cuando regresas las revelo. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es la carta de el lado oscuro y te indica de que sí, dicen tus guías que sí. Aquí hay una verdad también que va a salir a la luz. Si tomaste la opción B, te sale la carta del 3 de copas en reversa y la respuesta para ti en estos instantes es un no. En pantalla en estos momentos te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí te salen los videos mensuales, así es que te invito a que lo veas y te suscribas ahí en mi canal secundario J Tarot Stars, donde salen videos mensuales y especiales. Aquí van a salir los semanales y también revelaciones. Y del lado de acá está el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.